Todo comienza con nuestra protagonista Kyoko, quien se encontraba en su salón de clases escuchando cómo el profesor Shin Yasuda les pedía que estudiaran mucho para los siguientes exámenes, aunque también les pedía que en sus vacaciones de verano lo invitaran. Sin embargo, Torou Ishizawa consideraba que invitar a un profesor no era algo bueno. Después de eso, nuestra prota Hori estaba con su cabeza recostada en el asiento y su amiga Yuki le preguntaba si había pasado algo con el profesor, pues estaba muy callada. Ella entonces explica que antes le había dado ánimo para que mantuviera su cabeza arriba debido a que su cuerpo era muy común. Sin duda alguna, esto la hizo sentir extraña. Yuki lo comprende y se acerca diciéndole que un chico de otro salón le había pedido el número de ella. Nuestra prota le pide que no se lo dé, pues si no fue capaz de pedírselo a ella directamente no valdría la pena. En esto llega Toru diciendo que tenía boletos para ir al karaoke, pero Hori se excusa diciendo que no podía ir, así que se levanta para salir de allí, pero sin culpa deja caer su teléfono. En esto, un chico llamado Izumi Miyamura toma el objeto y se lo pasa. Ella le agradece y él se marcha, por lo que todos se quedan observándolo, pues se trataba de una persona bastante callada y parecía todo un nerd. Yuki le pregunta a Toru si sabe algo de él, pero simplemente nunca se había relacionado con el chico. En ese momento, Hori ve la hora en su reloj y sale corriendo a toda prisa. Toru por su parte se pregunta por qué es que la chica siempre tiene afán de llegar a casa. Una de las chicas presentes le dice que quizás tenga novio, pero Toru por su parte abre sus ojos, pues no se esperaba esto. Por otro lado, Hori llega a la casa e inmediatamente se cambia y se pone en la tarea de hacer sus deberes lo más rápido posible. Su madre la llama para avisarle que llegaría algo tarde, por lo que debería de realizar la cena. Ella lo entiende y cuelga la llamada para después tener que ir a recoger a su hermano Sota. Luego de esto, de camino con él, tomados de la mano mientras pasa por el karaoke, siente algo de tristeza. Más tarde, Hori estaba terminando de realizar sus deberes cuando su hermano la llama. Ella se dirige hacia allí, pero entra en histeria al ver que Sota estaba sangrando por la nariz, así que rápidamente se acerca verificando que estuviera bien. Entonces el hombre de al lado dice que ahora que todo estaba bien se marcharía. Hori abre sus ojos impresionada, pues lo había ignorado completamente. Sin embargo, Sota lo toma de la camisa y Hori le agradece por haberlo traído hasta allí, invitándolo a comer para darle mejor agradecimiento. Después de esto, el hombre le cuenta cómo fue que Sota se cayó y además recalca lo buen niño que es. Hori sonríe, pues no todo el tiempo era así. Entonces el hombre allí le dice que también se había asombrado de que ella sea tan buena ama de casa. Hori se queda totalmente sorprendida, pues él ha usado su nombre. Entonces él pregunta si acaso no es Kyoko Hori de la clase 1. Ella rápidamente se queda en shock preguntando si van a la misma escuela, pero él la mira raro diciendo que estaban en el mismo salón, pues se trataba de Izumi. Al instante, nuestra protagonista se queda atónito ante esto. Al siguiente día, Hori se encontraba observando bastante perdida a Izumi. Su amiga le pregunta si se encuentra bien, pues parecía demasiado ida, aunque ella no responde y por el contrario se levanta para pedirle a Izumi que hable en un momento. La sigue y cuando ya estaban los dos juntos, ella le hace saber que su hermanito quería que volviera a la casa para poder jugar con él. Izumi se sorprende por esto y acepta sin más, aunque comenta que se le hace extraño ver que ella le hablara, pues irónicamente pensó que al verlo antes así probablemente se alejaría, pero ella entonces le dice que no tendría por qué hacer tal cosa, pues no tenía problemas con absolutamente nada. Esto lo hace sonrojar, pues nunca nadie había hablado así de bien. Ella entonces le dice que su sonrisa se ve muy linda y que debería llevar el cabello recogido más seguido, pero él le hace saber que si hace esto probablemente todas se darían cuenta de sus piercing, algo que ella entiende y no le dice nada más. Luego de esto, nuestra prota había conocido algunas cosas de Izumi, como por ejemplo que no era un otaku, que le gustaban los mangas, pero nada más. Sus piercings se los hizo en la secundaria e irónicamente sus notas no eran para nada buenas, a diferencia de las de ella. Siendo así, Hori se sienta a ver una revista en donde se encontraba una promoción de huevos. Sin duda alguna la quería como fuera. Izumi se acerca diciéndole que era hasta las 4 de la tarde, así que probablemente no alcanzaría. Sin embargo, Hori le hace saber que si no hay reunión al otro día podría alcanzar. Al siguiente día efectivamente había reunión y nuestra prota no tiene otra opción que tomar su teléfono y pedirle a Izumi que fuera él a reclamar los huevos. Abre sus ojos al recibir el mensaje y rápidamente sale a toda prisa hacia allí, pues debía alcanzar a como fuera la promoción. Aunque Yuki alcanza a verlo un poco, pues salta por una rejilla, dejándola totalmente impresionada. Más tarde, Izumi había conseguido todo y nuestra prota pudo preparar una rica comida, aunque Izumi estaba bastante cansado y en esto él comenta que se había encontrado con una de sus amigas
amigas, aunque no cree que lo haya reconocido, y nuestra prota se le queda mirando, diciéndole egoístamente que no le gustaría que otras personas se enteraran de cómo es en realidad. Él se le queda viendo y ella rápidamente se levanta diciéndole que olvide esto. Sin embargo, Izumi le dice que a él le pasaba igual, pues esa parte de ama de casa estricta le hace sentir bien saberla, pues nada más él. Esto hace sonrojar a la chica, quien le da el vaso de jugo bastante fuerte y golpea su cara mientras le dice que es un tonto, mientras que él por su parte sonríe y continúa diciendo que se ve bastante linda cuando hacía todo esto. Al siguiente día, Hori e Izumi se encontraban dialogando acerca de que el chico debe llevar una chaqueta todo el tiempo, recordando así que se debe a que este tenía muchos tatuajes en su cuerpo. Entonces ese día había natación, aunque era algo que se podía elegir. Sin embargo, estaban satisfechos de que todo haya marchado tranquilo y en esto llaman a Hori para pedirle un favor, y al quedar solo Izumi, Toru aprovecha la oportunidad para acercársele, preguntándole así si acaso estaba saliendo con Hori, pues se le veían muy juntos últimamente. Este responde que no es así y que sería una locura tal cosa, pues no hacían buena pareja. Toru estaba de acuerdo con eso, pues en realidad eran personas distintas. Entonces Izumi une cables y pregunta si acaso él estaba enamorado de Hori. Toru al instante entra en histeria y le revela que sí es así, por lo que Izumi se disculpa, pues no lo sabía, pero Toru estaba más relajado al saber que no tiene nada. Más tarde, ambos estaban en el casillero y Toru pregunta por qué siempre lleva ropa tan calurosa. Entonces Izumi no tiene otra opción que revelarle la verdad, haciéndolo prometer que no le diría nada a los profesores. Este lo entiende y se queda perplejo al ver lo que traía consigo. Además, que cuando se acerca a ver su cabello, pues se le hace que tiene un rostro lindo y que podría gustarle a Hori, se da cuenta de que también llevaba piercings. Luego de esto, ambos hablan en un lugar alejado, e Izumi le cuenta a Toru que todo lo que se hizo fue por impulso. Esto realmente sorprende más a Toru, pero estaba interesado aún más en Hori, así que le pregunta desde cuándo se conocen. Izumi dice que no fue algo de casualidad y que además su relación siempre había sido como de amigos, además de que ella solamente lo trata amablemente. Toru lo observa algo más relajado y pregunta si puede invitarla a salir, algo que Izumi acepta, pues no tiene ningún problema con esto. Más tarde, Izumi se encuentra caminando con Hori, pero este trataba de ignorarla lo más que puede. Ella comienza a seguirlo, pues no comprendía su actitud, y justamente Toru la detiene pidiendo que hable en un momento. Izumi le dice a Hori que lo haga y él se encargaría de su hermano. Sin más, ella acepta y habla con el chico. Más tarde, Hori llega a casa y su hermano la recibe amablemente. Izumi sabía que si ella aceptó a Toru, ahora le tocaría marcharse de allí. Sin embargo, la chica le pide que hablen y cuando ya estaban solos, lo primero que pregunta es si él había dicho que no hacían buena pareja y que además ella solo estaba siendo amable. Izumi, algo apenado, le responde que sí, y esto la hace comenzar a llorar, pues para ella no había sido nada igual, ya que él siempre estaba para ella. El chico se disculpa diciendo que en realidad para él tampoco, pero que de igual forma no sabía cómo reaccionar. Ella se enoja de nuevo por todo lo que dijo y termina golpeándolo, además de hacerle saber que rechazó a Toru, aunque Izumi comenta que era un buen chico y dulce, pero ella pregunta si acaso le gustaba, aunque este pone los ojos en blanco diciendo que no hacían una buena pareja. Entonces Hori comprende que esa es la primera reacción del chico. Al siguiente día, nuestra prota se encuentra junto a Izumi llevando algunas compras que habían hecho. Ella le agradece por su colaboración, pero para él no es ningún problema. En este momento, Hori ve una portada de un anime e inconscientemente comienza a cantar la canción en voz baja. En esto, Izumi pregunta si acaso le gustaba el anime. Ella, algo nerviosa, responde que no es así, pero su hermano lo ha visto tantas veces que ahora se sabe todas las letras de las canciones. Izumi comprende esto, así que le pregunta cuál es su gusto musical, pero ella se queda pensando e irónicamente no sabe cuál es, pues no sabe cuál es la música popular. Más tarde, Hori llega a casa y es recibida por su madre, quien por fin ha vuelto de su trabajo. Sin duda alguna, eso la deja sorprendida. Luego de esto, Hori se encontraba haciendo un masaje a su madre, mientras que Sota le cuenta todo a su madre sobre Izumi. Ella estaba feliz de que se haya divertido tanto y comenta que al parecer suena como un chico bastante lindo, aunque Hori no lo describiría así. Por el contrario, se le hace parecido a un villano de alguna película. Su madre considera que eso es algo cruel y sonriendo le dice que le gustaría conocerlo pronto, así que pregunta cuál era su nombre. Nuestra prota se queda un momento pensativa y luego entra en histeria al recordar que no sabe su nombre, pues siempre lo llamaba era por el apellido. Al siguiente día, Hori intentaba buscar el nombre de Izumi por todos lados, incluso quiso ver en las listas, pero lastimosamente el profesor se las había llevado. Sin embargo, pensar solamente en preguntarle le parecía algo fuera de lugar, así que decidió espiar el vestuario de hombres para ver si alguien decía su nombre, pero resultó siendo aún peor.
Más tarde, incluso al ver a Toru, quiso preguntarle por Izumi, pero este simplemente salió destrozado, pues aún estaba en su etapa de sanar su corazón no correspondido. Luego de esto, nuestra protagonista se encontraba cenando junto a su familia, pensando en cómo era tan difícil poder encontrar el nombre de una persona. En esto, su madre pregunta si el chico vendría el siguiente día, pero Hori le dice que no sabe. Aún así, su madre ya estaba entusiasmada de conocerlo, y justo entonces una gran idea se le ocurre a Hori, pues su madre podría ser quien le ayudase a conseguir el nombre. Al siguiente día, Izumi llega a la casa de Hori y la madre lo saluda amablemente diciéndole que Hori no se encontraba y que estaba feliz de poder al final conocerlo. Izumi la saluda como corresponde y esta lo invita a pasar, pero le dice que no puede quedarse tanto tiempo, pues ya era hora de irse al trabajo. Él lo entiende y se despiden gentilmente. Más tarde, Hori llega a su casa pensando en que su mamá nada más le había hecho irse para poder estar a solas con Izumi. En esto, este le pregunta por qué había estado tan extraña esos días, pues incluso estaba espiando el vestuario de hombres. Nuestra prota se le queda viendo sin saber exactamente cómo decirle, así que le confiesa que solo quería saber su nombre. Inmediatamente, Izumi estalla en risas y Sota también, pues le parece de verdad muy tonto todo lo que hizo solamente por eso. Siendo así, Izumi toma un papel y escribe su nombre en él. Incluso quiere escribirle la pronunciación, pero ella le dice que así estaba bien. Además, guarda el papel por si llega a olvidársele el nombre. Luego de esto, intenta pronunciar el nombre de Izumi, pero simplemente se le hace extraño, así que decide seguir llamándolo por su apellido. Siendo así, ella le pregunta si acaso sabía su primer nombre, cosa que efectivamente Izumi sabía, haciendo que ella se considera a sí misma una completa inútil. Esto le causa más risa a Izumi y al final ella también se ríe. Al siguiente día, un chico llamado Kakeru Sengoku y una chica llamada Sakura se encontraban dándole unos informes a Hori, y es que ella había pertenecido al grupo de comité y sabía cómo funcionaba todo, por lo que ellos le pedían que hiciera algunas cosas, pues el resto de chicos estaban demasiado ocupados. Esta acepta sin ningún problema y más tarde Toru e Izumi observan cómo ella se desvela por acabar el informe, aunque no comprendían por qué lo hacía si no le correspondía tal trabajo, llegando a la conclusión de que posiblemente a ella le gustaba Kakeru. Ambos ponen una cara de histeria al pensar en esto, y por otro lado Yuki también le decía lo mismo a Hori, pues no era nada justo que le tocara tanto trabajo. Aún así, ella solo dice que no le cuesta nada hacerlo. En esto entra una chica llamada Remi, la cual recoge los informes que había hecho Hori. Luego se marcha y Yuki comenta que la chica siempre estaba detrás de Kakeru, la cual también pertenece al comité y al parecer no realizaba nada. Siendo así, Hori dice que en realidad lo que hace es trabajo de Remi. Todos se quedan estáticos, pues de verdad que la estaban utilizando y de manera cruel. Más tarde, Izumi se encontraba caminando por los pasillos cuando justamente Remi choca contra él, haciendo que la caja que llevaba en manos cayera al suelo. Rápidamente, Remi recoge todo y nuestro prota encuentra un documento más, pero ella tiene tanta prisa que no le da importancia y le pide que lo bote. Luego se marcha y él observa que se trata de unos presupuestos. Al siguiente día, Izumi llega a la escuela dándose cuenta de que un montón de personas realizaban un círculo. Yuki llega rápidamente hacia Izumi y le dice que Hori está en problemas, y es que estaba siendo regañada por los del comité, así que rápidamente él se dirige hacia allí y observa cómo nuestra prota se defiende diciéndole a Kakeru que ella sí había hecho el informe del presupuesto. Sin embargo, este le decía que no se encontraba allí y que por alguna razón sería, por lo que Hori dice que la misma Remi se dio cuenta de que sí había hecho el informe, pero esta solo se esconde detrás, pues no había revisado si todo estaba completo. De esa forma, Kakeru le dice a Hori que lo único que debe hacer es pedir disculpas, pero esta le responde que no lo haría, pues ella estaba segura de lo que hizo. Siendo así, Kakeru le pide que haga todo para que esté en paz, pero Hori se queda un momento pensativa, pues con todo lo que tenía no sabía si hizo de verdad el informe. Entonces Yuki la defiende diciendo que ella estaba allí cuando lo hizo. Aún así, nuestra prota estaba a punto de disculparse cuando justamente sale Izumi, quien se quita los lentes y encuentra al chico para después darle un cabezazo. Todos se quedan estáticos por lo que ha hecho y luego saca el informe explicando lo que antes había sucedido. Remi recuerda todo y comienza a llorar disculpándose por no darse cuenta, mientras que lo del comité solo se disculpan y se marchan. Toru llega al lado de Izumi preguntando por qué razón lo golpeó si ya sabía que sucedía. Entonces Izumi dice que estaba enojado con él. Por su parte, Hori le agradece pues le había salvado de nuevo, y en esto los chicos le preguntan a Hori por qué razón hace tanto los trabajos a Kakeru. Ella comienza a explicar que en realidad se conocían desde pequeños y ella siempre lo maltrató y lo utilizó a su conveniencia, aunque solamente era de amigos, así que cuando entraron a la preparatoria, Kakeru le dijo que si no hacía lo que él pidiera le contaría a todos lo cruel que era. Ellos se quedan observándola, pues en realidad sí que la estaban obligando.
Al siguiente día, Izumi y Toru juegan tenis de mesa mientras que este último habla sobre el cumpleaños de Hori y de lo mucho que quiere regalarle algo, pero no tenía idea ni tan siquiera de qué le iba a regalar. Siendo así, Izumi le dice que solamente se deje guiar por algo que cree que le gustará. Además, que no estaría mal que le diera un regalo, a pesar de todo, pues eran amigos. En esto Izumi se queda pensando en qué podría él regalarle a Hori. Por otro lado, Hori se encontraba con su hermano, el cual le pregunta a Izumi si seguiría viniendo después de las vacaciones de primavera. Ella responde que no lo sabe y Sota comenta que si él dejaría de venir seguramente se pondría demasiado triste. Ella entonces agacha su cabeza y responde que también se pondría triste si eso pasara. Tiempo después, el cumpleaños de Hori había llegado. Sota le regala un dibujo bastante lindo y ella sonríe pues había olvidado su cumpleaños. Siendo así, Izumi le pasa su regalo y ella saca un CD en donde se encontraban todas las canciones populares, o que al menos eran para él buenas. Ella sonríe agradeciéndole mientras pensaba en cómo el chico supo que era lo que quería. En esto, entonces comenta que ahora las vacaciones de primavera terminarían, mientras que por otro lado, Izumi piensa en que el tercer grado ahora comenzaría. Desde años atrás, Izumi había sido una persona bastante callada y diferente a los demás, pues cada vez que se requería un grupo, él nunca terminaba con quien formarlos. Esto lo hacía sentirse solo y excluido, pero a medida que el tiempo pasaba se iba acostumbrando a eso, así que un día simplemente decidió hacerse el mismo su piercing y el dolor lo hacía sentirse un poco más vivo. Aún así, seguía odiando la idea de la escuela hasta cierto día en que en la preparatoria que Hori escuchó unas conversaciones de unas chicas acerca de Izumi y quiso acercársele a él para saludarlo, algo que lo dejó impresionado de que ella le estuviera hablando y más cuando le sonríe, diciéndole que en realidad le parece es una persona bastante normal. Luego de esto, Izumi se encontraba observando en qué clase había quedado. Hori por su parte había quedado en la clase 1, entonces Toru rezaba para también estar en esa clase y efectivamente también lo estuvo, así como Izumi también y Yuki. Los cuatro ahora estaban en la misma clase. Sin duda alguna, ahora Izumi tenía un grupo de amigos, algo que le parecía demasiado extraño. Más tarde, Izumi se encontraba en clases cuando la profesora anuncia que harían grupos de 4. Eso le recordó inmediatamente a su infancia, pero grande fue su sorpresa cuando no tuvo que hacer nada, pues sus compañeros llegaron justo en ese instante. Y es como si ya todos supieran que este era el grupo, algo que sorprendió bastante a Izumi, quien solo observaba en silencio cómo todos hacían sus respectivos trabajos. Sin duda alguna, ahora eran amigos. Más tarde, Izumi se encontraba sentado en una banca de la terraza pensando en que todo era completamente nuevo para él. En esto, Toru llega buscándolo, así que se acerca e Izumi le pregunta qué opinaba de él. Toru se sorprende por la pregunta, pero le hace saber que una de las cosas que no le gustaba era su cercanía a Hori, aunque también le parecía estresante lo que podía llegar a ser. Además, que a veces se comportaba como un bicho raro. Todo eso deja algo dolido a Izumi, pero acepta lo que dice, pues suena sincero. Además, Toru termina diciendo que en realidad también era demasiado amable a veces y tocaba cuidar de él. Incluso era lindo cuando se recogía el cabello. Izumi lo toma como halago y luego Toru se queda un momento pensando y agrega que también es el único que lo llama por su apellido. Entonces Izumi trata de decir su nombre pero termina sonrojándose. Esto simplemente le parece muy extraño a Toru, quien se lo hace saber mientras que empieza a caminar. Sin embargo, también le dice que eso estaba bien. Izumi se le queda viendo y pone sus manos en la cara, pues ojalá le hubiera podido decir eso a su yo de hace 10 años. Luego de esto, nuestra prota se encontraba golpeando a dos chicos por haberse saltado las clases, aunque al final termina riendo por lo que estos dos chicos se traían. Izumi la observa y no puede evitar sonreír al verla de ese modo. Al siguiente día, nuestra prota se encontraba preparándose para ir a la escuela, pero su hermano tuvo que irse temprano, así que no tuvo otra opción que salir también temprano de casa. Cuando ya se encontraba en la escuela, simplemente se sentó a esperar que los demás compañeros llegasen, pues todo estaba completamente solo. En esto, Remy llega a su lado, pues también había decidido llegar temprano. Ambas se saludan y el silencio comienza a reinar, por lo que Remy comenta que Izumi se ve como una persona bastante linda. Hori asiente algo extrañada ante esto y luego la chica le pregunta si acaso eran novios. Al instante, Hori responde que no y Remy sonríe diciendo que entonces podría quedárselo para ella. Nuestra prota la mira con enojo al pensar en que Izumi y ella se acerquen, así que sin poder evitarlo le hace saber que no sería de ella, por el contrario le pertenecía a ella misma. Remy la mira sorprendida y le dice que había dicho que eran solo amigos, por lo que no había problema si ella se queda con él. Esto hace alterar más a Hori, quien le dice que por nada del mundo dejaría que lo tenga. Luego sale de allí a toda prisa y se pregunta por qué había dicho tales cosas.
cosas, ya que Izumi no le pertenece a nadie, pero luego de esto no pudo evitar estar todo el día pensando en esas palabras. Más tarde, al llegar a casa, se da cuenta de que su hermano había hecho un desastre. En esto Izumi llega pues había traído un pastel para él, pero Sota no se encontraba. Eso le hizo pensar a Hori que ahora estarían solos, tal y como en los días anteriores. Siendo así, decidieron ver algunas películas, aunque al tratarse de terror, Izumi estaba que no podía ver más. Sin embargo, ella le hace saber que aún quedaban muchísimas más. En esto, el teléfono de Hori suena y esto la asusta tanto que comienza a imaginarse cosas, y más cuando la luz está apagada. Simplemente el terror lo inunda, aunque estaba sorprendido de ver cómo Hori no tenía nada de miedo. En esto, la luz vuelve pues había sido solamente un corto y todo transcurre normal. Ella luego de esto le muestra los 5 CDs que verían después, y el chico se fija en que Yuki tenía razón cuando dijo que ya tenía doble articulación en sus dedos, recordando así cuando todos estaban en clases y Hori junto a Yuki estaban entrelazando sus manos. En esto, Toru también mide su mano con Hori y esta le advierte que no fuese a entrelazar las manos. Toru simplemente entra en histeria por lo que vio. Volviendo en sí, Hori sonríe por esto y mira la mano de Izumi, diciendo que tenía su mano mucho más grande, aunque era algo que ya se sabía. En esto, ambos la miden y ella entrelaza sus dedos, acción que lo sorprende bastante, y ella, algo oída, le dice que le encantan. El chico la mira sorprendido y nuestra prota dice que le encantan sus manos. Izumi sonríe ante esto y dice que también le encantan las manos de ella. Luego de esto se quedan en silencio, pero aún con las manos totalmente juntas. Después de esto, Sota llega a casa e Izumi le pide que se lave las manos para cenar. De esta forma ambos lo hacen y pasan un rato agradable. Al siguiente día, Remi habla con una de sus amigas sobre todo lo que sucedió con Hori. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Toru estaba escuchándolo todo, algo que lo deja completamente dolido. Al otro día, Izumi llega a la escuela totalmente golpeado. Hori le pregunta qué le había pasado, pero este solo le dice que se peleó con Toru. Ella se enoja por esto y no lo deja seguir hablando, pues ya tenía toda una retahíla de cosas que decirle al chico. Sin embargo, cuando Toru llega, ella se queda totalmente herida al verlo incluso peor que Izumi. Después de esto, nuestra prota habla con Toru mientras que Yuki se queda con Izumi. Nuestra prota le pregunta a Toru quién había ganado la pelea, pero él solo dice que quizás haya sido él, recordando así cómo fue que se pelearon. Y es que él le dijo a Izumi que Hori gustaba de él, pero Izumi no quería nada de esto, llegando a enojarse por poner palabras en la boca de Hori que ella jamás había dicho. Toru se enoja por esto e Izumi cree que lo iba a golpear, por lo que usa sus reflejos y le dio un puñetazo. Seguidamente Toru le responde, pero a medida que se golpeaban se iban pidiendo disculpas. Al final Izumi se pasó un poco y luego se detuvo. Siendo así, Toru vuelve a la realidad y se culpa de haber comenzado todo. Eso hace sonreír a Hori, quien solo le dice que debe disculparse con Izumi. Más luego, nuestra prota habla con Yuki, pues los chicos se culparon a ellos mismos. Esto quería decir que a pesar de todo se llevaban bien, aunque Hori aún no entendía por qué fue el motivo de la pelea. En esto, Yuki recuerda que Izumi le dijo que pelearon fue por Hori, así que solamente sonríe dejando con gran curiosidad a nuestra protagonista. Al siguiente día, Toru se encontraba de camino a la escuela cuando observa que varios documentos comienzan a caer. Sakura le grita desde la ventana unas disculpas por lo sucedido. Más tarde, Toru ya le había entregado todo a la chica y esta le agradece por haberlos recogido, y él se queda mirando para luego comentar que es admirable todo el trabajo que hace por el comité. Incluso pareciera que todo lo hiciera ella sola. Sin embargo, Sakura le hace saber que en realidad solo hace lo que debe hacer y el resto se encarga de lo que puede. Toru lo entiende y decide quedarse a ayudarle con el papeleo. Más tarde, Izumi le pasa un helado a Toru, pues se los había dejado a Hori debido a que tenían que llegar antes a casa. Él observa el helado, pero se da cuenta de que se trata del de melón, algo que simplemente él no podía comer. En esto, Kakeru iba pasando por allí y ambos lo detienen para que coma helado. Seguido de esto, los tres ya estaban sentados charlando un poco. Kakeru se da cuenta de que nuestro prota tiene la lengua algo blanca debido a lo que la paleta tenía, pero resulta que Kakeru también tenía su lengua verde. Entonces Toru, para no quedarse atrás, también saca su lengua y ellos se sorprenden por lo larga que era. Entonces Kakeru dice que se lo diría a las chicas. Este le pide que no lo haga, pero cae en cuenta de que Kakeru suele relacionarse mucho con las mujeres, pues todas siempre estaban dispuestas a él. Esto era algo de lo cual envidiar, aunque había algo mejor y era el salón de comité, pues siempre llegaban a tener aire. Izumi opina lo mismo y Kakeru los invita a ir cuando gusten, cosa a la que ellos se encontraban bastante emocionados.
Al siguiente día, Kakeru mira mal a los chicos pues también trajeron a Hori y a Yuki. Ahora todos estaban reunidos jugando a piedra, papel o tijera y los perdedores habían sido Hori e Izumi, quienes tuvieron que ir a buscar bebidas, mientras que el resto se quedaban en el salón. Remy pregunta acerca de que si Hori e Izumi no son nada, pues parece que se la llevan muy bien. Sin embargo, todos responden que no, aunque Remy también opina que Hori haría bonita pareja con Toru. Este se emociona por eso, pero Yuki interviene diciendo que él ya había aceptado el rechazo. Sakura se queda observándolo, pues eso quería decir que Toru gustaba de Hori. Pero por otro lado, los dos chicos se tardaban un poco, pues Izumi dejó caer todo el vuelto de las bebidas, incluso las mismas bebidas las dejó caer. Siendo así, los demás chicos no entendían por qué tardaban tanto, e incluso Sakura comenta que de seguro deberían estar haciendo algo por ahí. Al instante, Toru se levanta, pues su imaginación ahora estaba al 1000 y simplemente no se podía permitir que estuvieran haciendo algo. Pero Yuki dice que es medio imposible. Aún así, Toru no podía dejar de estar histérico y en este momento los dos chicos llegan con las bebidas. Izumi se acerca a Toru disculpándose, pues había sucedido algo con Hori, y al instante Toru se imaginó de más cosas y rápidamente entraba en histeria. Izumi agacha su cabeza acercándose a él, mientras que Hori dice que fue un accidente y que no tendría que estar así por una bebida. Pero Toru abre su lata haciendo que el contenido se derrame, y es que Izumi se refería a que dejó caer su bebida. Toru sale algo tímido, pues todo se trataba de esto, mientras que Sakura se acerca y con una sonrisa le pasa un pañito para que se seque. Más tarde, Izumi y Hori se encontraban realizando un trabajo y el aire estaba roto, lo que hacía que hiciera algo de calor, pero Izumi no tenía problemas con esto, pues solía dormir sin nada puesto. Nuestra prota al instante se sorprende por lo que había dicho, pero él parece completamente normal ante esto. Eso le hizo preguntarse a sí misma si aquel chico no sentía vergüenza nunca, pues jamás lo había visto sonrojarse o ponerse tímido. Entonces le pide que por favor le muestre sus tatuajes. Al instante, Izumi comienza a desabrocharse la camisa y ella lo detiene preguntando que lo que hace, pues ni tan siquiera le preguntó por qué quería verlos. Izumi se queda algo oído, pues le parece algo normal, mientras que nuestra prota comienza a preguntarle que haría si viera a Toru sin camiseta. Él le responde que depende de lo que estuviera sucediendo. Hori entra en histeria y él pregunta por qué se encuentra así o pregunta estas cosas. Ella entonces le confiesa que lo ha rondado por sus pensamientos. Él ríe ante esto, pues si era una persona que se sonrojaba. Entonces le cuenta que hace unos días se había encontrado con un amigo de la secundaria llamado Koichi. Este le había preguntado por la chica con la que siempre estaba y él no supo qué decir. Por el contrario, su amigo había dado por hecho que eran novios y siendo así no tuvo otra opción que dejarlo hasta allí. Hori se queda observándolo, pues ahora su amigo piensa que son novios. Izumi entonces la mira y le dice que de igual forma ya le diría que no era nada. Nuestra prota le susurra que no era necesario, pero ya es tarde, pues justamente su amigo le escribe enviándole así una foto de la chica y rápidamente Izumi oculta su teléfono y borra todo eso. Hori trata de mirar, pero él no se lo permite, incluso cuando Kou lo llama y este le responde seco, no diciéndole nada. Hori se le queda viendo, pues es bastante extraño el trato que tienen. Izumi solo sonríe, mientras que nuestra prota piensa que de verdad aún no conoce casi nada de Izumi. Al siguiente día, Hori se encontraba caminando cuando estornuda de repente. Eso la sorprende, pues era totalmente extraño, preguntándose si acaso tomaría un resfriado, pero simplemente era algo que no dejaría que pasara, pues no podía ser de las que se enferman en verano. Justo en ese momento, alguien la llama por su nombre y ella observa a Kou sin saber de quién se trata. Por otro lado, Izumi se encontraba con Toru caminando mientras hablaban de música. En esto se dan cuenta de que Hori estaba acompañada. Rápidamente, Izumi sale corriendo hacia Kou dándole un puñetazo. Este simplemente se soba un poco la cara diciendo que al menos debía presentarlo. Izumi lo hace y Hori no puede creer lo bipolar que había sido todo esto. Incluso Toru se acerca algo intrigado preguntando quién es el chico, pero Izumi solo dice que no lo conoce. Kou por su parte se presenta como corresponde y agrega que es un año menor que Izumi, pues lo había perdido. Esto sorprende a todos y Kou comenta que en realidad le hubiese gustado estar con Izumi. Este pregunta el por qué y él solo le dice que al parecer se estaba divirtiendo con su novia. Izumi rápidamente le dice que no son nada y nuestra prota opina que deberían ir a un lugar más tranquilo. Todos comienzan a caminar e Izumi se queda pensando en cómo fue que conoció a Kou, recordando bien que cuando estaba en la secundaria varios chicos llegaron y chocaron con él, dejándole caer su cuaderno y sin embargo ninguno se dio cuenta. Kou, quien vuelve de nuevo a buscar algunas cosas, observa a Izumi allí parado, así que le dice que se dé prisa, pero este no hace nada, por lo que Kou se devuelve de nuevo y le ayuda a recoger sus cosas. Desde allí fue que comenzaron una buena amistad y compartían algo
algunos gustos y seguidamente salían. Incluso un día Izumi pasaba por los baños y los amigos de Kou le decían que no debían apartarse de Izumi, pero este simplemente les respondía que no son quienes para decidir. Además que cuando ellos quisieran saldrían juntos, pero por el momento estaría con Izumi. Desde allí la amistad se reforzó aún más y Izumi vuelve a la realidad entendiendo que Kou lo salvó en la secundaria, por lo que ahora Hori es quien lo estaba salvando en la preparatoria. Al siguiente día, nuestra protagonista se levantó bastante enferma. Su hermano la obliga a acostarse en la cama, pues no se supone que debería ir así a la escuela, aunque él debería salir rápidamente. Aún así, le dejó las medicinas y algo de agua. Hori se queda pensando en que el chico estaba creciendo y asimismo se quedó dormida. Debido a la fiebre alta, nuestra protagonista recordó entre sus sueños cómo desde niña le había tocado quedarse sola e incluso cuando había estado enferma, pues su padre nunca estuvo y su madre siempre estaba trabajando. En esto se levanta y escucha cómo Izumi le ofrece algo de agua. Ella estaba algo perdida y creía que solo era una ilusión, pero él le hace saber que Sota le había dejado un mensaje y se escabulló un momento para atenderla. Ella simplemente se deja hacer y él se levanta para ir por el agua, pero no se da cuenta de que momento en que ella se levanta y cae al piso. Al escucharla se dirige hacia ella y le pide que se recueste, pero nuestra prota solo repite que a dónde iba, recordando así nuevamente cómo se la pasaba llorando debido a su soledad. Izumi la observa y le dice que cambie esa pregunta por un no te vayas. Esto toca algo sentimental en Hori, pues comienza a llorar demasiado, mientras que el chico por su parte le asegura que no iría a ninguna parte y que se quedaría hasta que ella estuviera más estable. Después de esto, Izumi hace todo lo que debía y se prepara para irse, aunque de la nada y al ver a Hori que estaba dormida le confiesa que estaba enamorado de ella. Después se levanta y se marcha, mientras que nuestra protagonista al instante se levanta de la cama totalmente impresionada y con la respiración al 1000, pues no podía creer que él le hubiera dicho esto, aunque considera que lo mejor era fingir que no escuchó nada de eso para que todo siga como hasta el momento. Al siguiente día, Hori le dice a su hermano que ese día no iría a la escuela pues seguía sintiéndose mal, aunque la realidad era totalmente distinta. Solo había fingido pues no sabía cómo darle la cara a Izumi después de lo que le dijo. Simplemente no comprendía por qué se sentía de esta forma. Mientras que por otro lado, el pequeño Sota caminaba con sus amigos cuando se fija en Izumi, quien iba junto a la chica y Kou. Más tarde, Sota llega a casa preguntándole a Hori cómo seguía. Ella responde que estaba mucho mejor y él entonces se dirige a la nevera para tomar un yogur, pero en el proceso comenta que había visto a Izumi. Ella intrigada le pregunta en qué lugar y él responde que saliendo de clases, pero estaba acompañado de una chica. Al instante Hori se pone alerta haciendo una y otra vez preguntas acerca de esto. Él entonces le hace saber que simplemente la chica estaba tomada del brazo de Izumi. Esto la deja totalmente apagada preguntándose quién sería esa chica. Incluso luego de eso piensa en escribirle para preguntar qué sucedió verdaderamente, pero se detiene para no hacerlo. Al siguiente día, Hori llega a clases. Toru la saluda animadamente, pero ella se acerca furiosa diciéndole que hiciera silencio. Luego pregunta por Izumi y este le dice que estaba en la ventana, pero ella en vez de ir con él solamente se fue a su puesto. Esto sorprende bastante a Toru. Más tarde, Izumi le pregunta a Toru por Hori. Él le informa que estuvo algo apartada, además de que parece estar enojada con él, por lo que le pregunta si ya habían peleado. Izumi le hace saber que no es así, aunque algo dentro de él ya entendía la razón. Por otro lado, Hori se encontraba en los casilleros observando que no hubiera nadie. Sin embargo, es sorprendida por Izumi. Eso la hace gritar pues el susto había sido muy grande. Izumi le pregunta el por qué estaba tan alterada. Ella simplemente responde que debería irse pronto a casa, pero él le dice que necesita hablarle. Aún así, Hori no pretende seguir allí y comienza a caminar, aunque Izumi utiliza su último recurso preguntando si estaba despierta ese día. Ella se queda inmóvil en su puesto y él entiende al instante que sí fue así, e incluso sabía que ya estaba despierta y fue por eso que lo dijo. Rápidamente intenta decir algo más, pero Hori pregunta quién era la chica. Izumi no comprende nada y ella vuelve a preguntar sobre la chica con la que estaba. Él se queda pensando un momento y comprende que se refería a chica. Hori al escuchar que él se refiere a ella por su nombre principal siente que moriría allí mismo. Incluso por más que Izumi intenta explicarle las cosas, ella no se lo permite y por el contrario le tiraba libros en su cara. Luego se marcha de allí y lo deja completamente perdido, aunque se pregunta si acaso Hori estaba enojada de que él llamara a la novia de Kou por su primer nombre, aunque en realidad era porque él no se sabía su apellido.
Más tarde, Hori se encontraba en su casa pensando en todo lo que le había hecho al pobre chico, pues en realidad no era como si estuviera enojada con él. Justo entonces entra Sota diciéndole a su hermana que Izumi había llegado. Ella se agacha para decirle que le diga que no se encuentra. Justo en este momento, Izumi aparece preguntando que si gusta podría irse. Ella, más apenada, le dice que puede quedarse. Luego de esto, Izumi le devuelve el libro que Hori le tiró diciéndole que se le había olvidado. Ella, algo apenada, se lo agradece y quedan en un silencio incómodo. Y es que Hori no quería que él pensara que estaba enojada con él, y por su parte Izumi pensaba que ella estaba muy enojada con él. Siendo así, ambos se disculpan al mismo tiempo. Hori le hace saber que no fue su intención lanzarle todo esto en la cara, mientras que por su parte Izumi le explica que la chica con quien estaba era la novia de Kou. Nuestra prota entonces le pregunta si acaso sabía los apellidos de la chica, pero él le responde que no. Siendo así, ella sonríe, pues de verdad que era muy tonto. Luego de esto se sientan y él le dice que intentó decírselo, pero ella simplemente no le escuchó. Nuestra protagonista solo sonríe por eso y comenta de la nada que sí estaba despierta ese día. Izumi sonríe, pues ya lo sabía, por lo que le debía una disculpa al dejarle tanto peso encima. Hori está a punto de decir algo más cuando un hombre llamado Kyosuke rápidamente entra y nuestra prota lo mira alarmada preguntando qué es lo que hace allí, pero Suke le dice que estaba de paso, preguntando así por Yuriko, madre de Hori. Ella le dice que no estaba y seguido se acerca a Izumi preguntando quién era él, admirando de paso los piercings que tenía. Hori le dice que no fume en casa pues tenía una colilla, pero este no le hace caso, así que termina recibiendo una fuerte patada. Él se queja, pues cómo era posible que su propia hija lo golpeara. Izumi al instante entiende quién es y Suke se sienta junto a Izumi, pidiéndole a Hori que le prepare algo de comer. Ella resopla por esto, pero aún así se marcha a prepararle, cosa que le parece a él algo como bueno de su hija. Sin más, Izumi trata de presentarse, pero Suke lo detiene para luego preguntarle algunas cosas. Siendo así, Izumi responde a cada una de ellas, pues solo era una información personal. Después de esto, Suke le pregunta si acaso había interrumpido algo antes. Izumi rápidamente le dice que no fue así. Justo entonces aparece Hori golpeando la cabeza de su padre a propósito. Suke le comenta a Izumi que al parecer la chica era bastante agresiva, entonces él recuerda todos los tratos y dice que es algo normal en ella, por lo que Suke le pide que por favor se refiera a su hija por el nombre principal, pues él también era Hori. Rápidamente Izumi trata de pronunciarlo, pero Suke le dice que es una broma y comienza a reírse, diciendo que no podía tener a su hija. Izumi se asusta al instante, pero el hombre se ríe de nuevo, diciendo que siempre había querido decir esto. En ese momento vuelve a aparecer Hori y su padre le pregunta si acaso eran novios. Ambos estaban muy sorprendidos y Hori responde que sí lo son. Rápidamente Tsuke se levanta diciendo que no le gustan los chicos con cabello largo. Hori se sorprende por lo irónico que esto era, entonces Izumi asegura que podía cortárselo, pero Tsuke se acerca diciendo que eso sería un desperdicio, así que manda a Hori por horquillas para que pueda recogerlo. Después de esto, Tsuke se pone a recoger el cabello de Izumi preguntándole así si acaso tenía varias personas detrás suyo. El chico responde que no es así y por el contrario estaba enamorado de Hori nada más. Eso hace que Tsuke quiera volver de nuevo a la preparatoria. Seguidamente Hori deja las horquillas en su cabeza diciéndole que era un total perdedor. Justo en esto entra Yuriko dejando caer todas sus cosas por la sorpresa de ver a Tsuke allí, aunque rápidamente se lamenta pues la comida no alcanza para todos, además de que no había palillos para Tsuke. Este se queja de que hayan tirado todo, pero Izumi rápidamente dice que él se iría a casa y que entonces no habría problema. Más tarde, Hori acompaña a Izumi a casa y ambos permanecen en silencio, pero entonces nuestra prota se disculpa por lo de antes con Tsuke. El chico le dice que no hay problema, pues es algo común en los Hori. Ella sonríe ante esto y de la nada comenta que le gustaría conocerlo mucho más, pues siente que aún tienen un montón de cosas por saber sobre él. Este la observa diciendo que el sentimiento era mutuo y seguidamente se toman de las manos, pues el momento ahora era de ellos. Luego de esto, Izumi le informa que hasta el semáforo estaba bien y ella se despide diciéndole que lo verá al siguiente día, mientras que por otro lado, Izumi solo queda algo perplejo y con su rostro bastante ruborizado. Mientras tanto, Toru se encuentra en su habitación recostándose hacia la cama y pensando en Hori, aunque no podía evitar que una lágrima saliera por la tristeza de no poder tenerla. Al otro día, Hori sale junto con Izumi. Toru los observa junto con su amigo Shu. Por el contrario, Toru camina hacia Izumi diciéndole que no se sintiera incómodo por la situación con Hori, aunque en su rostro se notaba la tristeza. Aún así, Izumi solo sonríe por lo bueno que era el chico. Después de esto, Izumi y Hori se encuentran realizando un trabajo cuando ella dice que pronto llegaría Izumi. Este se le queda mirando sin entender a qué se refería y ella comienza a reír avisando que era un amigo de Sota que tenía tal apellido. Él se ruboriza también pensando que había dicho su nombre, cosa que también hace avergonzar a Hori y comienza a llamarlo tonto una y otra vez.
Al siguiente día, Sota le pregunta a su padre cuánto tiempo planea quedarse allí. Él le dice que aún no lo sabe, aunque sabe que si se va pronto, él lo extrañaría mucho. Pero entonces Sota solo dice que va al baño, ignorándolo completamente. En esto, Yuriko le hace la misma pregunta de su hijo, pues no cree que su trabajo le permita estar tanto tiempo allí. Suke por su parte solo agacha su cabeza preguntándose si acaso no tenía una casa. En este momento entra Hori junto con Izumi. Rápidamente, Suke se acerca preguntando quién era este tipo y ella le hace saber que es Izumi. Él se acerca más observando que sí se trataba de Izumi, por lo que rápidamente sonríe y le pregunta si acaso estaba sudando por el verano. El chico le responde que sí, pero por dentro solo estaba nervioso, aunque este se le queda mirando serio y vuelve a decir que vayan a bañarse. Sin otra opción, Izumi termina aceptando. Más tarde se pueden escuchar los gritos de Suke por los tatuajes de Izumi desde la sala. Después de eso, todos estaban comiendo y Suke puede notar cómo sus palillos son desechables, mientras que Izumi tiene unos totalmente para él. Esto lo hace pensar que tenía más prioridad en su casa que él. Izumi se disculpa por esto y algo nervioso dice que ya debería volver a casa, aunque Suke lo invita a que se quede esa noche allí. Yuriko entonces le hace saber que solo había un furgón para Izumi. Suke se queda impresionado porque de verdad es como si no existiera, por lo que Sota ofrece que Izumi se quede en su habitación, pero Suke no lo permite diciendo que él debe dormir con el papá. Luego de esto, Izumi y Suke ya estaban acostados en el mismo sitio. Ambos se quedan en silencio y Suke le pregunta de la nada qué es lo que más le gusta de su hija. Izumi no tiene que pensárselo mucho, pues sabe que se trata de su amabilidad y el hecho de que no juzga a nadie por su apariencia. Suke, quien estaba de espaldas, sonríe un poco y luego se queda dormido, dejando sorprendido a Izumi. Al siguiente día, Hori entra en la habitación dando los buenos días y pasando por encima de su padre. Después de esto, todos se visten y se despiden para ir a clases, pero justamente cuando van saliendo, ambos chicos se le quedan viendo impresionados de que salgan de la misma casa. Más tarde, todos en la escuela estaban hablando de que Izumi y Hori ahora son novios, aunque para la mayoría esto se veía relativamente mal, pues Hori se veía demasiado para Izumi, mientras que Toru y Yuki hablaban acerca de los rumores. La chica comienza a llorar, pues tanto que le había costado a Izumi poder llegar hasta donde está, mientras que por otro lado Toru le dice que eso estaba bien y que el resto eran solo unos tontos. Mientras tanto, Hori pasaba por el lado de unos chicos quienes le preguntan si de verdad era novia de Izumi. Ella responde que sí, tranquilamente, y estos hacen comentarios sobre el aspecto de Izumi, el cual, sin que se dieran cuenta, estaba escuchando todo. Al siguiente día, Hori se encontraba con Yuki cuando los mismos chicos llegan a preguntar por Izumi, pero este simplemente no había llegado aún. Toru por su parte les dice que estaría pronto allí y justo entonces entra Izumi dejando a todos totalmente estáticos. Este ahora traía su cabello corto y Hori por su parte suelta un grito por la impresión. Luego de esto, varias chicas se encuentran junto a Izumi haciéndole preguntas mientras que Hori miraba la escena con cara fría y neutral. Todas se marchan al sentir esta aura y justo en esto llega Shu, quien tiene una reacción bastante impresionante por el cambio de Izumi. Aún así, luego sonríe bastante tierno halagando lo bien que le queda, por lo que después le pasa un disco y justo en esto varias chicas toman fotos de Izumi. Hori, quien no se quiere dejar ganar, también saca una cámara y comienza a fotografiarlo. Más tarde, ambos chicos llegan a casa. Sota se queda sorprendido de cómo se ve Izumi y justamente llega Suke preguntando quién era este tipo. Hori le hace saber que es Izumi y este sonríe pues su aspecto ahora se veía incluso mejor. Justo en esto, el teléfono de Izumi suena. Kou le estaba llamando pues quiere darle unos dulces para él y para Hori. Más luego, ambos chicos ya se encontraban en el ascensor justamente cuando Kou estaba al frente. Este al ver Izumi se queda sorprendido y después de esto ya se encuentra en sus brazos llorando mientras pregunta qué había pasado con su Izumi. Hori por su parte pregunta que si toda la bolsa estaba llena de dulces. Kou le hace saber que sí y que se le había ganado. De esta forma comienzan a sacar dulces que posiblemente les guste. En un momento, Izumi le da a probar un dulce de queso a Kou, pero a este no le gusta el queso. Aún así lo recibe pues se trataba de su Izumi, mientras que Hori prueba uno de arcilla que le resulta algo amargo, pero se queda sorprendida al ver cómo Izumi se acerca y besa sus labios mientras que Kou estaba distraído. En esto el chico se da la vuelta pidiéndole agua a Izumi, quien se levanta y se dirige hacia la cocina, mas Hori se queda totalmente estática y en shock por lo que había sucedido. Al siguiente día, Izumi y Toru estaban en el patio cuando se dan cuenta de que una chica los estaba observando, algo que se les hacía muy extraño, mientras que por otro lado, esta misma chica se para frente a Hori preguntándole si acaso ella e Izumi de verdad eran novios. Hori responde que sí, preguntando por qué estaba tan interesada. La chica se pone algo nerviosa y se disculpa por molestarla, seguido se marcha, dejando a Hori algo extrañada. Después de esto, Izumi camina por los pasillos cuando siente que aquella chica comienza a perseguirlo.
novio. Eso lo frustra mucho, así que se detiene para preguntarle qué es lo que traía. Ella por su parte le grita preguntando cuándo iba a terminar con Hori. Todos al alrededor se preguntan si la estaba engañando, pero él trata de explicar. Entonces no tiene otra opción que decirle a la chica que jamás terminaría con Hori. Ella se enoja y se presenta como Honoka, diciéndole que pronto volvería. Después de esto, Izumi caminaba con nuestra prota mientras le contaba lo que sucedió. Hori se pregunta quién sería, pero justamente la chica habla detrás de ellos. Hori la mira mal y se acerca preguntando qué es lo que quería y por qué seguía tanto a Izumi. La chica agacha su cabeza diciendo que no podía evitarlo, pues a ella le gustaba mucho y había estado enamorada desde primero. Siendo así, abraza a Hori pues no quería que nadie más la tuviera. Todos se quedan impresionados por el giro que había dado la historia y Toru avisa a Yuki sobre lo que estaba pasando. Hori por su parte le dice a Izumi que haga algo, pero entonces Honoka lo insulta para que no se acerque. Esto lo hace enojar y comienzan una pelea entre quién tendría a Hori. En un momento Izumi la tiene completamente y le hace saber que Hori es de él, pero la chica no se rinde y vuelve a tenerla. Después de esto ya se han calmado un poco, pues Hori le dice a la chica que pueden tener contacto. Entonces justo suena el timbre para la siguiente clase e Izumi arrastra a Hori con él, diciéndole por un momento que vaya con su novio nada más. Hori lo mira asustada y asiente sin decir nada más, mientras que Honoka se queda sufriendo por Hori. Más tarde, Honoka asusta a Izumi, quien salía de clases, preguntándole así dónde estaba Hori, pero él le hace saber que se había ido antes. Siendo así, ella le dice que entonces se marcharía, cosa que lo fastidia pues nada más estaba cazando a Hori. Seguido de esto, ambos caminan por el mismo recorrido, algo que ninguno entiende, y aún así deciden seguir y dándose cuenta de que vivían en el mismo piso, uno al lado del otro. Izumi abre su puerta pero se da cuenta de que la chica había perdido su llave, así que la invita a su apartamento. Allí comen un poco de postre mientras que esperan que lleguen los padres de Honoka. Ella comienza a hacerle preguntas de si tenía hermanos o si vivía con sus padres. Él responde que no tenía hermanos y que solo estaba él con sus padres. Honoka por su parte le comenta que pensó que sí tenía por lo bien que era cuidando de los demás. Eso hace reír a Izumi y esta acción hace que Honoka recuerde a un chico, así que se agacha cerca de él diciéndole que antes tenía un hermano pero que lo había perdido. Izumi se le queda mirando pero ella se levanta sonriendo mientras dice que era una broma. Justo en esto su teléfono suena avisando que sus padres habían llegado. Más tarde, Izumi habla con su madre, quien le cuenta que la chica sí perdió a su hermano hace casi 2 años. Sin duda alguna era una gran tragedia para la familia, mientras que Izumi por su parte se queda pensando en esto sin decir nada más. Al siguiente día ambos se encuentran esperando a Hori. Izumi, quien sabe que solo estaba intentando casar a su novia, le pregunta por qué estaba allí, pero Honoka solamente se hace la despistada y comienza a caminar. En este momento varios chicos se le acercan tratando de insinuársele. Ella se siente algo incómoda y retrocede hacia Izumi, quien mira mal a los chicos y ellos se marchan rápidamente. Él pregunta si ellos la hacían sentir incómoda, pero esta no responde nada. Por el contrario, solo comenta que Hori se estaba tardando. Esto da pie a que comiencen a discutir y cuando Hori llega los ve peleando por quién es más cercano a ella. Después de esto, Izumi y nuestra prota se encuentran viendo películas con Suke, el cual estaba demasiado asustado pues era una película de terror. Además que en la trama la hija buscaba acabar con su padre, eso no lo podía soportar, así que dice que iría a comprar unos cigarros y sale de allí. Hori aprovecha que se había quedado sola con Izumi y le pregunta el por qué no hace movimientos con ella. Él se pregunta a qué se refiere, pero al instante entiende de qué hablaba, así que se acerca tomándole el rostro, pero justamente entra Suke interrumpiéndolos. Esto enoja tanto a Hori, quien lo sienta de unas patadas y seguido le dice que recreará lo que estaba en la película. Esto se va a poner feo. Al siguiente día, el grupo de chicos se encontraban buscando algunos libros para comprar. Hori se va junto a Izumi pues ellos ya habían escogido lo suyo. Sin embargo, Yuki se queda con Toru pero puede observar cómo este mira un poco triste a Izumi y a Hori. Así que para alentarlo se acerca a él diciéndole que vayan a buscar unos buenos juegos. Él sonríe aceptando pues lo que le propone. Días después, Yuki y Toru se encargan de sacar la basura, aunque estaba tan pesada y grande que Toru no se da cuenta cuando choca contra Sakura, haciéndole derramar el café que traía en manos y de paso manchando su camisa. Rápidamente el chico le pide disculpas y le dice que lo espere un momento allí. Ella trata de detenerlo pero él se va rápidamente. En esto, Yuki se agacha para limpiarle la pierna con un pañito que traía y Sakura de la nada le pregunta si estaba pensando en salir con Toru. Yuki la mira sorprendida y sonriente le dice que para nada, esto era algo imposible. Sakura sonríe por eso y justamente llega Toru dándole su chaqueta deportiva pues no quería que saliera así hasta su casa. Sakura se le queda viendo con ilusión y sonríe mucho agradeciéndole.
Al siguiente día, Sakura le devuelve la chaqueta a Toru totalmente lavada, aunque también quería darle algo, así que cuando él ya estaba por marcharse, pues lo habían llamado, ella lo detiene diciéndole que había algo más. Siendo así, saca una pequeña bolsa en donde habían horneado varias galletas y se las da. Él se sorprende por el gesto, pero aún así las toma y comienza a comerlas bastante feliz, ya que le gustaban mucho de este tipo, y luego se marcha, pero antes le dice que la próxima que él hornee llame de nuevo. Ella sonríe muy feliz de poder verlo así de alegre. Luego de esto, Yuki y Hori se encontraban en la misma librería, pero justamente cuando Yuki logra ver el libro que quería, una chica se le adelanta. Hori la mira algo triste, pues sabía que su amiga lo quería, y aún así Yuki solo sonríe sin decir nada. Después de esto, en clases, Hori observa a Yuki, pues se había estado extraña todos estos días. En esto buscan a Toru, pues alguien lo requería, y Yuki se ve algo afligida. Entonces Hori entiende que ella suele fingir que no pasa nada con una sonrisa y que todo estaba bien. Después de esto, Yuki ya estaba con Sakura, quien le había traído galletas a ella también por agradecimiento de lo del pañuelo. Yuki por un momento lo recibe feliz y se marcha, observando cómo Toru sonríe con ella, y esto la hace sentir algo mal e incluso piensa en tirar las galletas, pero sabe que no es así, por lo que decide comérselas, y sin duda alguna estaba actuando muy patéticamente. Luego de esto, Yuki le pide a Izumi que le enseñe a preparar pastel, pues ella lo intentó y simplemente no le salió bien. Él sonríe diciendo que la práctica era lo que hacía el maestro, por lo que no debía rendirse solo a la primera. Ella sonríe por sus palabras, prometiendo seguir intentándolo. Al siguiente día, Yuki le muestra unas manecillas que había hecho a Izumi y Hori. Estos se quedan sin nada que decir, pues estaban todos bastante quemados. Yuki los mira con la cabeza agachada, diciéndoles que por favor no le digan a Toru, pues se terminaría burlando. Izumi dice que eso sería algo tonto, pues se supone que los preparaba para él. En esto, Toru llega buscándolos y observa los panecillos de Yuki, pero sorprendente fue su reacción, pues los tomó para comerlos, diciendo que sabían horribles, pero que aún así esperaba el siguiente día para tener unos nuevos. Izumi y Hori dicen lo mismo y Yuki sonríe feliz de poder seguir intentándolo. Al otro día, Hori avisa a sus amigos que Izumi faltaría 5 días a la escuela debido a que un pariente había fallecido y tenía que viajar para el funeral. Toru y Yuki solo piensan en que deberían pasar primero en el examen de inglés, mientras que Hori solo se siente algo vacía. Seguida de esto, Hori comienza a extrañar a Izumi y los días que pasan los cuenta con sus dedos mientras trata de comunicarse lo más que pueda con Izumi. Este por su parte le escribe cada que puede, mientras que su familia organiza las cosas para el funeral. Por otro lado, Hori solamente se aísla mientras no ve la hora de que Izumi vuelva.